El camino hacia la no libertad de Timothy Snyder es un análisis fascinante del panorama político en Europa, Estados Unidos y Rusia, ofreciendo una mirada crítica a las fuerzas que están moldeando el mundo contemporáneo. Snyder, un historiador reconocido por sus trabajos sobre la historia de Europa del Este y el Holocausto, examina las formas en las que la democracia ha sido erosionada y cómo las fuerzas iliberales están en ascenso a nivel global. En su libro, Snyder proporciona un contexto histórico a la situación política actual y explora los factores que han llevado a la erosión de los valores democráticos y el auge del autoritarismo. El declive de la democracia y el auge del liberalismo. Snyder comienza su libro identificando un fenómeno creciente, el cambio del gobierno democrático al autoritario, que él argumenta ha ido acelerándose en los últimos años. Esta tendencia no se limita a un solo país, sino que refleja un problema más grande y global. Examina la influencia de la política rusa, particularmente bajo el liderazgo de Vladimir Putin, y las formas en que estas fuerzas han afectado la trayectoria política de Europa y Estados Unidos. El argumento central del camino hacia la no libertad es que el camino hacia la no libertad es un proceso largo y sutil, en el que el desmantelamiento de las instituciones democráticas y la normalización de las prácticas autoritarias ocurren gradualmente. En lugar de un derrocamiento abierto de la democracia, Snyder enfatiza que la erosión de la libertad sucede por etapas, socavando el Estado de Derecho, sembrando el miedo y creando divisiones dentro de las sociedades. Este cambio ocurre con el tiempo, a menudo aprovechado por líderes políticos que explotan crisis para consolidar poder, y se facilita con un cambio en la confianza pública hacia las instituciones. Snyder señala el papel de Rusia como una fuerza importante en la propagación de este modelo iliberal. Bajo el régimen de Putin, Rusia ha adoptado cada vez más un enfoque autoritario, suprimiendo la disidencia, restringiendo las libertades de los medios de comunicación y erosionando los procesos democráticos. La implicación de Rusia en Europa del Este y su apoyo a grupos de extrema derecha en todo el continente es vista por Snyder como un intento deliberado de exportar este modelo de gobierno. A través de ciberataques, campañas de desinformación y apoyo financiero a movimientos políticos, Rusia ha buscado desestabilizar las democracias occidentales y promover el autoritarismo como una alternativa viable. La política de la eternidad. Una parte significativa del libro se centra en lo que Snyder llama la política de la eternidad, un concepto que se refiere a las ideologías y prácticas que buscan restaurar una supuesta gloria pasada. Este enfoque contrasta con la política del progreso, que es la idea de que las sociedades pueden evolucionar y mejorar con el tiempo. La política de eternidad se caracteriza por un énfasis en la identidad nacional, la nostalgia por una era pasada y un enfoque autoritario hacia el gobierno. Snyder utiliza el ejemplo de la Rusia de Putin para ilustrar cómo se implementa la política de la eternidad. El enfoque de Putin en restaurar a Rusia a su antigua grandeza imperial, evocando la historia de la Unión Soviética y apelando a los valores tradicionales rusos, es un ejemplo de cómo la nostalgia por un periodo histórico particular puede usarse para legitimar un régimen autoritario. Esta visión rechaza la idea de progreso y sugiere que el pasado es el único camino a seguir. Este anhelo por una versión mítica e idealizada del pasado es lo que Snyder argumenta que está detrás de gran parte de la retórica política que vemos hoy en día, tanto en Rusia como en muchos países occidentales, incluidos los Estados Unidos. En Estados Unidos, Snyder rastrea el ascenso de la política de la eternidad a la elección de Donald Trump, cuyo lema, hacer que América sea grande de nuevo, es una apelación clara a la nostalgia por una era pasada. La retórica de Trump, a menudo teñida de xenofobia y nacionalismo, refleja el mismo tipo de anhelo por una edad dorada que Snyder ve en la retórica de Putin. Este tipo de lenguaje político apela a las personas que se sienten desilusionadas con la modernidad y están buscando una forma de regresar a un pasado más estable y familiar. Snyder argumenta que la política de la eternidad es peligrosa porque desanima el pensamiento crítico y la capacidad de imaginar un futuro mejor. En lugar de centrarse en los desafíos reales del presente, se basa en la fantasía de un regreso a un pasado idealizado, que a menudo está arraigado en mitos y recuerdos selectivos.
Este anhelo por el pasado no solo es erróneo, sino también peligroso, ya que permite a los líderes autoritarios manipular el sentimiento público y justificar políticas que socavan los valores democráticos. El papel de la desinformación. Un elemento clave del análisis de Snyder es el papel de la desinformación en el ascenso del iliberalismo. La difusión de información falsa, a menudo a través de plataformas de redes sociales, ha sido una herramienta poderosa para manipular la opinión pública y socavar la confianza en las instituciones democráticas. Snyder aborda cómo las campañas de desinformación se han utilizado para sembrar división, difundir miedo y desacreditar los procesos democráticos. La implicación de Rusia en las campañas de desinformación es central para el argumento de Snyder. Destaca el papel de la Agencia de Investigación de Internet, una organización rusa que ha sido responsable de numerosas operaciones de influencia en línea destinadas a desestabilizar las democracias occidentales. Estos esfuerzos incluyen la difusión de noticias falsas, la promoción de teorías de conspiración y la orientación de mensajes divisivos hacia poblaciones vulnerables. Snyder argumenta que estas campañas son parte de una estrategia más amplia para socavar la confianza en las instituciones democráticas y promover la idea de que el autoritarismo es una forma de gobierno más estable y efectiva. La desinformación también es una herramienta poderosa para erosionar el Estado de Derecho. Al difundir mentiras y crear confusión, las campañas de desinformación dificultan que los ciudadanos puedan discernir la verdad de la falsedad. Esto contribuye a un clima de desconfianza, en el que las personas son menos propensas a creer en la legitimidad de las elecciones, la imparcialidad de los tribunales o la exactitud de los medios de comunicación. En este entorno, los líderes autoritarios pueden manipular la narrativa y mantener el control sobre el discurso público. El ataque al Estado de Derecho. La erosión del Estado de Derecho es otro tema central en el camino hacia la no libertad. Snyder argumenta que la base de cualquier sociedad democrática es el Estado de Derecho, que asegura que el poder se distribuya equitativamente y que todos, incluidos los líderes políticos, sean responsables ante la ley. Sin embargo, en muchos países el Estado de Derecho ha sido gradualmente socavado, a menudo con el apoyo de líderes autoritarios que buscan concentrar el poder en sus propias manos. En Rusia, el Estado de Derecho ha sido sistemáticamente desmantelado, con opositores políticos encarcelados, periodistas silenciados y los tribunales utilizados para castigar a quienes desafían al gobierno. Snyder señala que la erosión del Estado de Derecho en Rusia no es un fenómeno nuevo, sino parte de una tendencia de larga data que se remonta a la era soviética. Bajo Putin, esta tendencia solo se ha acelerado, ya que el gobierno ha recurrido cada vez más a la fuerza y la intimidación para mantener el control. En Estados Unidos, Snyder argumenta que el Estado de Derecho también ha estado amenazado, particularmente durante la administración de Trump. Los ataques de Trump al Poder Judicial, los medios de comunicación y las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley han generado preocupaciones sobre la integridad del sistema legal estadounidense. La politización de los tribunales, el socavamiento de agencias de investigación como el FBI y el constante bombardeo de desinformación han contribuido a un clima de incertidumbre y desconfianza. Esto ha dificultado que los ciudadanos tengan confianza en el sistema de justicia, que es un pilar fundamental de cualquier democracia. El camino por delante. El libro de Snyder concluye con un llamado a la acción. Aunque las fuerzas del iliberalismo pueden parecer poderosas, Snyder argumenta que aún hay esperanza para el futuro si los ciudadanos y los líderes políticos pueden reafirmar su compromiso con los valores democráticos. Enfatiza la importancia de defender el Estado de Derecho, proteger la independencia del Poder Judicial y garantizar que las elecciones sean libres y justas. También subraya la necesidad de un público más informado, que pueda evaluar críticamente la información que se les presenta y resistir la influencia de la desinformación. El análisis de Snyder no es uno de desesperación, sino de urgencia. Argumenta que el momento actual en la historia presenta una oportunidad para reafirmar los principios de libertad, igualdad y justicia. Aunque el camino hacia la no libertad puede parecer largo, Snyder sugiere que el camino hacia la libertad sigue abierto para aquellos dispuestos a luchar por él. El camino hacia la no libertad
Timothy Snyder ofrece una crítica poderosa y perspicaz de las fuerzas políticas que amenazan la democracia en el mundo moderno. Al examinar el auge del autoritarismo, la política de la eternidad y el papel de la desinformación, Snyder ofrece un panorama claro de los desafíos que enfrentan las sociedades democráticas. Al mismo tiempo, ofrece esperanza para el futuro, alentando a los ciudadanos a defender sus derechos y proteger los valores que han hecho de la democracia una fuerza poderosa para el bien en el mundo.